En un mundo antiguo marcado por constantes cambios políticos y sociales, donde las traiciones y conspiraciones moldeaban el destino de las civilizaciones, grandes monarquías ascendían y caían en un ciclo interminable de poder. Entre todas estas historias de intriga y conspiración, una traición en particular se destacó, resonando a través de los siglos y permaneciendo incluso después de miles de años. Irónicamente, esta historia gira en torno a un hombre que, impulsado por sus ideales republicanos, deseaba ardientemente que la república se convirtiera en una institución eterna. Sin embargo, por un giro del destino, sus propias acciones acabaron contribuyendo, aunque involuntariamente, a la creación de uno de los imperios más vastos e influyentes que el mundo jamás haya presenciado, un imperio que trascendió todas las expectativas de la época, estableciendo un nuevo paradigma de civilización que continuaría moldeando e influyendo en la vida occidental por incontables generaciones. Pero ¿quién es este hombre? ¿Y cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a inadvertidamente ayudar en la creación de este imperio monumental, cuando sus intenciones eran precisamente lo opuesto? Si deseas realizar un estudio más profundo sobre el tema, pondré a tu disposición una selección cuidadosamente curada de artículos académicos para que puedas comprender mejor los matices de este periodo histórico. Todos los artículos que proporciono están verificados y son de altísima calidad, escritos por profesores universitarios, investigadores especializados y académicos respetados en sus áreas. Para enriquecer la narrativa visual, algunas de las imágenes utilizadas, ya sea parcial o totalmente, son generadas por inteligencia artificial, sirviendo exclusivamente como recurso ilustrativo para complementar la narración y hacer la experiencia más inmersiva. No olvides mostrar tu apoyo dejando tu like, compartiendo este contenido con personas que puedan estar interesadas, dejando tus comentarios y suscribiéndote a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras producciones, especialmente si este video te ha aportado de alguna manera. Sin más preámbulos, vamos al video. Antes de sumergirnos en la historia de nuestro protagonista, es fundamental establecer un panorama histórico abarcador. La trayectoria política de Roma está marcada por varias estructuras de gobierno. Inicialmente establecida como una monarquía, donde los reyes detentaban poder absoluto sobre sus territorios y súbditos, Roma posteriormente evolucionó hacia una república, un sistema político más, y luego hacia un imperio. A lo largo de su historia milenaria, Roma experimentó diversas configuraciones políticas y sociales. Es notable observar que muchas de estas transiciones de poder estuvieron marcadas por eventos violentos y conspiraciones políticas, frecuentemente culminando en asesinatos que alteraron drásticamente el curso de la historia romana. Con este contexto establecido, podemos ahora concentrarnos en el personaje central de nuestra narrativa. Nacido en el 85 a.C., Marco Junio Bruto era heredero de una de las familias más prestigiosas e influyentes de la aristocracia romana, cuyas raíces se remontaban a los inicios de la propia república. Su ilustre antepasado, Lucio Junio Bruto, pasó a la historia como el fundador mítico de la República Romana al liderar la revolución que depuso al último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, en el 509 a.C., estableciendo así los cimientos del sistema republicano que perduraría por siglos. Este legado histórico no era solo una cuestión de orgullo familiar, sino que imponía sobre Bruto una profunda responsabilidad simbólica: la sagrada obligación moral de salvaguardar las instituciones republicanas contra cualquier manifestación de tiranía o autoritarismo. La ejecución de su padre, que compartía su nombre por orden de Pompeyo durante las sangrientas guerras civiles de la década del 70 a.C., fue un acontecimiento traumático que dejó marcas indelebles en su juventud, moldeando definitivamente su comprensión sobre la naturaleza volátil y muchas veces cruel de la política romana. La subsiguiente adopción por su tío, Marco Porcio Catón,
conocido como Catón el Joven, representó un punto de inflexión crucial en su formación política y moral. Catón, figura prominente y respetada que lideraba la facción conservadora del Senado, los Optimates, era la personificación viva de la resistencia contra la centralización y concentración excesiva de poder. Su oposición inflexible y determinada al primer triunvirato, alianza política formada por Julio César, Pompeyo y Craso, se volvió legendaria en los círculos políticos romanos. Esta rigurosa educación bajo la tutela de Catón solidificó en Bruto una visión profundamente idealizada de la República Romana, en la cual el Senado, como institución colectiva, debería siempre prevalecer sobre las ambiciones e intereses individuales, manteniendo así el delicado equilibrio del sistema político romano. Bajo la orientación meticulosa de Marco Porcio Catón, nacido en la antigua ciudad de Útica, ubicada en el territorio de la actual Túnez, norte de África, Bruto fue expuesto a un modelo de liderazgo basado en los más elevados principios de la aristocracia senatorial conservadora. Catón, además de su destacada actuación política en la preservación de la República contra aquellos que anhelaban el poder personal, especialmente Julio César, era un dedicado practicante y defensor del estoicismo, filosofía que ejercería profunda influencia sobre su sobrino adoptivo. Durante sus años formativos junto a su tío, Bruto no solo absorbió, sino que internalizó profundamente los principios fundamentales del estoicismo. Esta escuela filosófica, que consideraba la virtud como el único bien verdadero y predicaba la subordinación de las pasiones individuales a la razón universal, se convirtió en parte integral de su identidad. Para los seguidores del estoicismo, el cumplimiento del deber cívico estaba por encima de cualquier vínculo o lealtad personal, un principio que vendría a ejercer influencia determinante en las futuras decisiones de Bruto. Su formación intelectual fue además enriquecida por los escritos de importantes pensadores de la época, como Cicerón, que en su obra De Officiis elaboraba argumentos sofisticados sobre cómo el bien común podría justificar incluso las acciones más extremas. Paralelamente, Bruto mantenía un intenso intercambio intelectual con filósofos griegos, destacándose su correspondencia con Aristón de Quíos, cuyas reflexiones sobre la serenidad ante la muerte tendrían un papel fundamental en su postura durante los eventos de la conspiración y la subsiguiente guerra civil. El ambiente familiar reforzaba aún más estos valores, pues su esposa, Porcia Catón, hija del propio Marco Porcio Catón, compartía profundamente esta formación filosófica. Ella se convertiría en un ejemplo emblemático de la mujer estoica romana, incentivando constantemente a su marido a cumplir sus deberes para con la República, incluso si esto significaba el sacrificio supremo de la propia vida. En este contexto histórico y filosófico, podemos observar con claridad la frase de Jim Rohn Canfield que afirma: «Eres el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas». Una verdad que se manifiesta de manera evidente en la trayectoria de Bruto, cuyo carácter y decisiones fueron moldeados por su círculo más cercano de influencias. Al inicio de la guerra civil que dividió Roma entre 49 a 48 a.C., Bruto se alió inicialmente con Pompeyo en la lucha contra César. Sin embargo, tras la decisiva batalla de Farsalia, donde las fuerzas de Pompeyo sufrieron una derrota devastadora, Bruto se encontró en una posición delicada. César, demostrando su característica astucia política a través de un gesto calculado de clementia, no solo preservó la vida de Bruto, sino que también lo elevó políticamente, confiriéndole el prestigioso cargo de gobernador de la Galia Cisalpina en 46 a.C. Este ascenso presentaba una intrigante paradoja. Un ferviente defensor de la República ahora servía al propio hombre que representaba la mayor amenaza a las instituciones republicanas, ejemplificando perfectamente las intrincadas y complejas alianzas políticas que caracterizaban aquella época turbulenta. Durante su mandato como gobernador, Bruto se destacó por su notable competencia administrativa.
Implementó una serie de reformas significativas, incluyendo una sustancial reducción en la carga tributaria y medidas rigurosas contra la corrupción sistémica. Estas acciones no solo mejoraron la administración de la provincia, sino que también le garantizaron considerable apoyo popular entre los habitantes locales. El año 44 a.C. marcó un punto de inflexión crucial. Bruto quedó profundamente perturbado cuando César, no satisfecho con su ya extenso poder, asumió el título de dictador perpetuo y aceptó honores divinos, una clara afrenta a los principios republicanos. Su propio nombramiento para el prestigioso cargo de pretor urbano en ese mismo año solo intensificó su dilema moral. Al servir a César, estaba inadvertidamente legitimando el mismo poder autocrático que sus ancestros habían jurado combatir. A pesar de ser uno de los principales beneficiarios de la clemencia de César, Bruto comenzó a ver en el dictador una manifestación contemporánea de los antiguos reyes tarquinios, cuya tiranía sus antepasados habían heroicamente derrotado. La conspiración que se formó fue extensa y meticulosamente planificada. Bajo el liderazgo conjunto de Bruto y Cayo Casio Longino, el movimiento logró reunir a más de 60 senadores, todos unidos por el objetivo común de restaurar la República. El momento decisivo ocurrió el 15 de marzo, durante una sesión senatorial en el Teatro de Pompeyo. Siguiendo un plan cuidadosamente orquestado, Tilio Cimbro se acercó a César y agarró su toga, la señal previamente acordada. En este momento crucial, Bruto, junto con los otros conspiradores, ejecutó el acto que cambiaría para siempre el curso de la historia romana. Los últimos momentos de César son objeto de diferentes interpretaciones históricas. El historiador Suetonio registra que sus últimas palabras fueron pronunciadas en griego, kai su teknon, tú también, hijo mío, mientras que la versión latina, et tu, Brute, fue inmortalizada por la genialidad dramática de William Shakespeare en su obra Julio César, publicada en 1599. El asesinato de César, contrariando las expectativas de los conspiradores, no resultó en la anhelada restauración de la República. El elocuente discurso fúnebre pronunciado por Marco Antonio, combinado con la revelación del testamento de César, que generosamente legaba sus jardines al pueblo romano y 300 sestercios a cada ciudadano, provocó un dramático vuelco en la opinión pública, volviéndola decisivamente contra los asesinos. Ante la creciente hostilidad popular, Bruto se vio forzado a buscar refugio en Oriente, donde, en colaboración con Casio, logró movilizar un considerable ejército. El enfrentamiento final ocurrió en la histórica batalla de Filipos, 42 a.C., que culminó en un desenlace verdaderamente trágico. Enfrentando las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Octaviano, que posteriormente se convertiría en el emperador Augusto, tanto Bruto como Casio, viéndose derrotados, optaron por el suicidio. Plutarco nos dejó un conmovedor relato de los momentos finales de Bruto, describiendo cómo él, antes de lanzarse sobre su propia espada, invocó la memoria de sus ancestros, un acto que simbolizaba simultáneamente su inquebrantable integridad estoica y el fracaso definitivo de sus aspiraciones políticas. Con estos eventos, se inició una nueva fase del conflicto civil romano, con las fuerzas remanentes de Bruto y Casio enfrentando el emergente poder de Octaviano, quien llegaría a convertirse en el primer emperador de Roma, Augusto. Sin embargo, esta fascinante narrativa será objeto de un próximo video, dedicado especialmente a la historia del primer emperador romano.